Hola, 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 hola. Hola, 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 vous sorti, hola. Buenas tardes, Jorge, ya estamos al aire. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Vamos a empezar este webinar. Voy a hablar de lo que es la materia orgánica en el suelo, sobre todo en la agricultura, ¿verdad? A ver, aquí voy a poner los beneficios, la importancia y acciones para incrementar el porcentaje de materia orgánica en el suelo. Pero primeramente me quiero presentar. Mi nombre es Jorge Camacho, yo soy fitopatólogo, o sea que soy como doctor de plantas, por así decirlo. Soy agrónomo zootecnista del TEC de Monterrey y estudié fitopatología en la Universidad de Hohenheim en Stuttgart, en Alemania. Eso fue hace como ya unos 20 años. Luego hice un estudio de microbiología de suelos con la Soil Food Web, que es la directora, doctora Elaine Ingham, que a lo mejor algunos de ustedes ya la conoce o la ha visto en YouTube. Para mí, esta doctora es la que empezó a abrirnos los ojos sobre los microorganismos, sobre la interacción y sobre toda la dependencia que tiene a nivel biología, a nivel mundial, los microorganismos. Y algo de profesional, pues yo trabajé en la base mexicana, en biología y desarrollo, y luego en Altec y en Helm. Eso se los menciono porque ahí fue donde yo empecé a ver lo de los agroinsumos, los insecticidas, los fungicidas y todo lo que se vende ya de manera exacerbada, ¿verdad? Y ya me tocó los registros y sí me di cuenta que todas las moléculas que no son naturales, pues causan daño al medio ambiente y al hombre y van destruyendo lo que es la biología y van afectando mucho a la salud. Y ya desde el 2014 tengo una empresa que se llama Bioremediación de Suelos. Nos dedicamos a la consultoría y asesoría para establecer o tratar de cambiar la agricultura convencional a la regenerativa y a la orgánica. También soy productor de consorcios microbianos que también los comercializo y luego podemos tocar ese tema, según la necesidad del suelo y del cultivo se producen microorganismos, que son bacterias y hongos. También distribuyo una línea que se llama Kiplex, producto se llama Biosoil, hay una línea de Stoller y de inertes. Estas son productos orgánicos que yo vi la necesidad de sustituir los agroquímicos, que ya es un paradigma muy fuerte en productos orgánicos que no causan daño y benefician a la agricultura orgánica y regenerativa. Tengo un laboratorio de biología del suelo. Determinamos la relación hongo-bacteria, que ahorita les voy a explicar más adelante, porque ya no es tan justificable hacer análisis de suelo, por ejemplo, que es más bien a ver la biología. Un análisis de suelo, pues ahí nos enseña qué hay en el suelo, pero hay un porcentaje muy bajo, casi el 3% de lo que es soluble y de lo que está en el suelo, ¿verdad? Da una tendencia, pero no nos revela lo que realmente la planta está tomando o las deficiencias que tenga, a pesar de existir en el suelo.
Y los objetivos de esta empresa que tengo es aterrizar la información científica que existe a nivel mundial al campo agrícola, porque hay muchos científicos, muchos sabios que están en las universidades o en otros países, y para que llegue, por ejemplo, al Bajío o a Sinaloa. En Sinaloa hay mucha influencia americana, pero por ejemplo aquí en el Bajío o en el Estado de México, en Puebla, en la Sierra, no hay una vinculación donde el campesino, el productor, pueda tener nuevas tecnologías, sobre todo las benéficas, o conocer qué tecnología es adecuada y qué tecnología no es buena, ¿verdad? Al aplicar esta ciencia agrícola, por ejemplo, si alguien habla de microorganismos benéficos, para recuperar, por ejemplo, la sanidad del suelo, entonces yo hago ensayos propios en mi terreno o con productores que también se animan a hacer ensayos y vamos haciendo experiencia y sacando datos. Nos interesa mucho hacer acciones para almacenar el carbón en el suelo. El suelo, cabe mencionar que es un almacén gigantesco donde podemos guardar hasta 2 o 3 veces más CO2 de la atmósfera y tratar de mitigar el cambio climático que ahorita está afectando mucho. Y ya sentimos sobre todo en la agricultura, las sequías, las inundaciones. Por ejemplo, este año todo el mundo dice que realmente no ha habido un calor como antes había. Muchos árboles no han germinado, no han brotado. Hay unas plagas que aparecen y otras que no. Entonces está muy complejo, ¿verdad? Hay las claves para producir alimento nutritivo. Realmente yo considero, muchos compañeros míos también, que ya el agrónomo o el ganadero o los que hacen bebidas, debemos, en nuestra responsabilidad, producir alimentos nutritivos. Y no solamente que se vean bonitos, ¿verdad? Porque ya se sabe que, por ejemplo, una naranja, antes de la Guerra Mundial, es equiparable a 10 naranjas de ahorita. Entonces se ha perdido mucho mineral, mucho calcio, y por eso el hombre, o el humano, los que lo consumimos, pues tenemos deficiencias. Y obviamente, pues si mucha gente vive de esto, entonces también la agricultura regenerativa y la orgánica nos ayuda a producir más y a menor costo, ¿no? Claro que la transición es algo difícil porque no estamos acostumbrados a producir de manera orgánica, entonces son como unos 2, 3 ciclos de enseñanza y de experiencia. Y por eso hacemos estos webinars y este tipo de intercambio de tecnología y de experiencias. Van a entrar algunos productores aquí en el webinar y nos pueden también aportar experiencias que ellos han tenido. Bueno, este webinar se llama Hablemos de materia orgánica en suelos agrícolas. Está dirigido a técnicos agrícolas, agrónomos, a productores y asesores agrícolas. Y también yo he visto muchos que tienen huertos familiares o huertos urbanos, que también les puede ayudar mucho esta información, o también a gente que no produce nada, pero está interesado en saber lo que es materia orgánica, o qué es un producto orgánico, o cuáles son los beneficios de un suelo, ¿verdad? Aquí encontré una encuesta en el 2005 en Estados Unidos, que le hicieron a 1000 productores orgánicos, y les preguntaron, hicieron unas preguntas y les preguntaban, por ejemplo, cuáles son sus necesidades, qué es lo que más necesitan ellos, qué es los obstáculos que ellos han tenido al ser orgánicos. El 74% contestó la sanidad del suelo, es decir, que un suelo enfermo, de pasar una agricultura convencional donde aplican desinfectantes, insecticidas, herbicidas, todo eso para controlar plagas y enfermedades. Para ellos les fue muy difícil ya no usar estos tipos de agroquímicos. Entonces ellos decían, ¿cómo le van a hacer si un suelo está enfermo y no pueden aplicar una medicina, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección severa y nos dice alguien, un orgánico, oye, mejor aplícate una hierba, un plasma que es altamente antibiótica, pero es natural, en vez de tomarnos un antibiótico, ¿no? Entonces, por eso es un buen paradigma fuerte. El 66% dijo que la fertilidad del suelo, ¿cómo le hacen ellos para que un suelo sea sano y que sea dadivoso en nutrición? Porque ellos ya no pueden fertilizar de manera química.
Y también, si no hay una fertilidad en el suelo, ¿cómo la planta va a crecer sin fertilizantes? Uy, ya pura chiquita. Entonces, esos fueron las preguntas o las necesidades que decían estos productores. Entonces, la pregunta en este contexto sería, bueno, ¿cómo es un suelo sano? ¿O qué se puede decir de un suelo sano? Bueno, un suelo sano es una fuente de nutrientes para las plantas, ¿verdad? Que está equilibrado. ¿Eso qué quiere decir? Que están todos los 80 minerales que necesita una planta y están de una manera exacta en cantidad y disponibilidad. Eso quiere decir que una planta va creciendo, va asociándose con sus microorganismos, por así decirlo, ella da azúcares a los microorganismos les dan fósforo, potasio, calcio, de tal manera que la planta va creciendo de manera natural, ya sea en su desarrollo, en su germinación, formación de tallos y flores, ¿no? Y eso el suelo establecido y sano lo puede hacer excelente. Es como un ejemplo, es ir a los bosques de Michoacán, por ejemplo, y vemos un oyamel gigantesco, y nadie lo ha fertilizado, regado, pero él ha crecido, ¿no? Eso quiere decir que está creciendo en un suelo sano. El suelo también es un filtro universal de agua. Realmente el agua que cae de la lluvia se va filtrando, casi en suelos muy sanos, se puede decir que es agua potable, ¿no? También ahí se realizan el ciclo de nutrientes que se llama mineralización. Esa mineralización quiere decir que si yo aplico, por ejemplo, una materia orgánica, por ejemplo, una composta, va a ser degradada por microorganismos y los microorganismos van a desdoblar esa materia y van a hacer nutrientes para la planta, ¿no? O sea, la planta no puede comer composta, pero los microorganismos sí la deshacen y ya hay aminoácidos, hay calcio, hay magnesio, todos los nutrientes que necesita la planta. Eso se llama mineralización. La biodiversidad, eso quiere decir que hay una cadena alimenticia en el suelo. Eso quiere decir que en un suelo hay un innumerable, hasta el momento nomás se conoce el 5% de lo que existe en el suelo, entre bacterias, hongos, ciliados, flagelados, amibas, nemátodos, microartrópodos, etcétera, hasta llegar hasta los mamíferos, ¿no? Yo he visto suelos aquí en el Bajío donde rasco con la pala y no veo ni cochinillas, ni lombrices, ni nada. Entonces, sí se ve unos suelos agrícolas totalmente muertos, ¿verdad? Un suelo sano suprime enfermedades, tanto a las plantas como a los animales de pastoreo. Aquí cabe mencionar que los rumiantes, por ejemplo, los bisontes y todo lo que existía antes, que caminaban libremente en los campos, estabilizaban las praderas. Entonces, y al hacer un suelo sano, pues ellos iban comiendo pasto sano, ¿no? Y realmente ese término de enfermedades, que a nosotros, a los fitopatólogos, nos mencionan, ahora ya está cambiando el concepto. Realmente no son enfermedades, sino son indicadores de que algo anda mal en el suelo y que la planta anda desnutrida. Entonces, por eso llegan los insectos o las enfermedades y destruyen a esa planta que está desnutrida porque ya no es sana y ya no es comestible para el hombre, ¿verdad? Entonces son indicadores. También un suelo sano es resiliente al clima, al estrés. Por ejemplo, un suelo que esté sano puede aguantar unas sequías muy largas, muy fuertes, o unas lluvias torrenciales. También la agricultura puede ser rentable y nutritivo, lo sano. O sea, ya no tienen que meter el arado, ni fertilizar, ni todo eso, ¿eh? O mucho menos. Un suelo sano tiene estructura. Eso quiere decir que es a fuerza adentro o en el suelo hay micro y macroagregados que son así como una estructura de un edificio, por así decirlo, donde el aire y el agua y las raíces pueden pasar libremente. Porque por esa estructura tiene buen drenaje y hay un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se dice así porque entra oxígeno, lo utilizan los microorganismos en el suelo liberan CO2, que la planta lo toma para la fotosíntesis. Entonces es un ciclo que se hace también gaseoso. Entonces vamos a ver por qué es tan importante el aire y el gas en la producción agrícola. Absorbe, retiene y hace disponible el agua. Hay zonas donde llueve y ya no es necesario regar.
y están, digamos, viviendo con lo que llueve, ¿no? Un suelo sano tiene mayor profundidad y tiene un volumen donde las raíces pueden crecer y pueden accesar a más ámbitos donde hay más nutrientes o hay más microorganismos. Tiene resistente a la compactación, es decir, si llueve no se hace así como un cemento. También la erosión puede ser del agua, del aire, también un suelo orgánico, como que se amarra. Y también tiene una capacidad fuerte de disturbios, por ejemplo, inundaciones o granizo, todo eso. Entonces el suelo va como reactivándose y siendo más sano. Y algo importante que ya está cambiando, bueno, ya tiene más de 20 años, ya estamos viendo que la planta y el suelo es una unidad. O sea, es algo, porque antes en agricultura o en las universidades agrícolas, nomás nos enseñaban a ver la planta, a ver la raíz, si acaso, pero siempre ver la parte de la planta, son las hojas, las flores, el xilema, el floema, los frutos, ¿verdad? Pero ya se sabe que es totalmente interdependiente del suelo y los microorganismos. Y si vamos creciendo, pues toda la tierra es algo, no es una unidad completa, ¿no? Nomás que a nosotros nos gusta estudiar cosa por cosa y diferente y separado, pero ya ahorita hay que estudiar en la agricultura regenerativa la planta y el suelo como una unidad. Las plantas tienen raíces, todas tienen raíces, ¿verdad? Obviamente. Tienen exudados, que son alimento a los microorganismos. Esos exudados son así como azúcares, son moléculas o biomoléculas, se dice, que son alimento para microorganismos. Estos exudados son sintetizados o producidos por la fotosíntesis de la planta. Entonces hagan de cuenta que una planta que tiene exudados, por ejemplo, esta planta que está en la foto, es una espinaca. Ahí pueden ver la raíz que tiene así como, está como empanizada. Eso quiere decir que tiene una buena cantidad de microorganismos, a pesar de ser una planta jovencita de 4 hojas. Y si uno lo sacude no se cae esa tierra, ¿no? Pero si uno lo ve al microscopio, se puede ver una gran biodiversidad de hongos, de bacterias, de ciliados. Y aquí pongo mineral sin control biológico y protección, que abajo en la tierra, las raíces con los exudados se va protegiendo, se va como poniendo un abrigo de microorganismos, ¿no? Entonces existe una relación que aquí, digamos, en nuestro nivel de conocimiento, diríamos óptima. Claro, pero ahorita sinbióticos, ¿cómo ves relevante? Existe un buen porcentaje de materia orgánica. Bueno, esto de buen porcentaje, pues es muy ambiguo, ¿verdad? Porque apenas vamos conociendo suelos. Por ejemplo, aquí cerca de Querétaro, de Guanajuato, hay suelos que tienen el 0.1 o el 1% de materia orgánica, y los así más, suelos más llenos de materia orgánica tienen hasta un 4, un 5. Pero se sabe que antes, hace como 70 años, hay escritos en donde los suelos tenían un 70, un 50% de materia orgánica. O sea, realmente hemos destruido al suelo y no conocemos realmente el potencial que tenían antes los suelos. Entonces, pero aquí vamos a tratar de aumentar la materia orgánica y hablar de ella para que la relación planta, suelo, microorganismo sea óptima, para que haya una producción nutritiva y estable, ¿verdad? Aquí les pongo esta foto, que es un centro de conservación, que dice diferentes tipos de raíz en la pradera. Aquí es lo que vemos por afuera. Nosotros, si vamos a pasear en una pradera, hay muchas y diversas plantas, que es lo que vemos arriba, pero en el suelo ustedes pueden ver los tipos diferentes de raíces que este científico encontró. Entonces, como ya hemos comentado que las plantas hacen la fotosíntesis por la parte aérea, donde el suelo toman el CO2, el agua, y inyectan exudados, que son así como gelatinas que meten al suelo. Pero como son diferentes tipos, hay pivotantes, hay raíces que tienen pocos pelos absorbentes. Entonces aquí lo que podemos ver es que las comunidades de plantas tienen diferentes exudados y raíces. ¿Eso qué quiere decir? Hay microbiomas diversos, ¿no? Entonces esa pradera
puede alimentar ganado sin problemas, ¿no? Y nadie la fertiliza. Bueno, meternos al tema de materia orgánica en el suelo, es realmente la que apuntala la sanidad del suelo. Es lo que estamos hablando, que un suelo sano da nutrientes y protege a las plantas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían fuentes de materia orgánica, hablando así como para la agricultura? Serían compostas y fermentos. También pueden ser, aquí compostas y fermentos es importante mencionar que deben ser elaborados de tal manera que tengan oxígeno y tengan nutrientes para nosotros ver o producir microorganismos, que es los que necesitamos. Ahorita hay una técnica muy interesante, ya muy avanzada de compostas y fermentos, que ya son como destinados según la familia o el género a la planta que vamos a alimentar. Anteriormente, con composta se le decía a algo que estaba degradado y ya tenía aspecto de tierra, ¿verdad? Otra fuente de materia orgánica serían residuos vegetales, o sea, cuando uno cosecha, por ejemplo, brócoli, pues deja todas las hojas ahí, las raíces, o cuando uno cosecha maíz, bueno, unos se llevan el rastrojo, pero otros lo reintegran. Otros son las lechugas, pues dejan casi el 30% de las lechugas las dejan en el campo y lo van el arroz, el trigo, ¿verdad? Todo eso son residuos vegetales. Otra fuente de materia orgánica que es muy importante y ya muy fuerte a nivel mundial son los cultivos de cobertura, que son cultivos, por ejemplo, avena, girasol, que se siembran al voleo, o sea, se hace como una alfombra gigantesca para tratar de que toda esa materia orgánica que produce la fotosíntesis y los exudados otra vez a la raíz, de raíz al suelo, aumenta la materia orgánica en el suelo. Aquí vale la pena mencionar, por ejemplo, los exudados de los cultivos de cobertura, que son inyecciones grandísimas de azúcares. Bueno, aquí digo azúcares, pero son aminoácidos, son otras biomoléculas muy de las plantas. Y aquí interesante es que la fotosíntesis llega a inyectar 50% de la energía que produce la planta. Es muy importante mencionar eso, porque la planta, según va creciendo, va destinando sus exudados según sus necesidades. Cuando es jovencita, por así decirlo, la planta, mete más exudados en la raíz, porque necesita ser alimentada a través de los microorganismos. Ya cuando hace fruta o hace el grano, el cereal, el elote, entonces ya se va los exudados mayormente a la fruta. Por eso cuando nosotros vamos a meter fuentes de materia orgánica y vamos a poner cultivos de cobertura, debemos incorporarlos antes de la floración, porque es donde está al máximo los exudados destinados al suelo. Aquí, por ejemplo, esta foto son en Alemania, donde ellos tiran estiércol, tiran o residuos de lagunas de fermentación. Los tratan, porque también hay unas reglas de inocuidad para no meter bacterias coliformes y todo eso, ¿no? Entonces ya aplicamos, digamos, la materia orgánica a nuestro suelo. Entonces se convierte en materia orgánica del suelo, materia orgánica así nomás, ¿verdad? Y esta es materia orgánica del suelo. Bueno, ¿qué es una materia orgánica del suelo? Pues una biomasa microbiana, que es, digamos, los microbios que se reprodujeron con lo que comieron de la materia orgánica. Y la materia orgánica del suelo tiene una capacidad muy fuerte de retención de agua y de nutrientes, casi 100 veces más que una tierra sin materia orgánica. Da estructura del suelo, da una estabilidad de agregados, es lo que decíamos nosotros, lo que es el drenaje, lo que es los micro y macro agregados, y también es un filtro y una reserva muy fuerte o muy grandísima de la materia orgánica del suelo. Y los beneficios, ¿cuáles son los que nosotros observamos? Y ya al rato vamos a pasar unas fotos. Pues sí, realmente cuando un suelo está equilibrado y con materia orgánica, con un porcentaje alto, yo digo entre 4 para arriba, los rendimientos aumentan. ¿Por qué? Porque la planta se hidrata mejor. Y al estar en una planta hidratada, pues tiene mejor fisiología, es más sana, las plagas, los insectos casi no se ven y las enfermedades pues tampoco. La calidad de cosecha es muy buena porque ya tiene una fotosíntesis más completa y ya puede ser
no solamente reproducirse ella misma, sino ya tener azúcares y otros tipos de metabolitos secundarios se llaman. Un suelo con materia orgánica aguanta mucho el clima, lo que decimos. Hemos visto que también se bajan los costos, se produce más y es rentable. Es todo el volumen del teléfono. Y también ya ahorita ya se sabe que productos orgánicos, pues ya tienen un mercado más, como más definido, pues es más atractivo en precio, pero lo que también nos interesa mucho es la salud humana. O sea, producir jitomates que realmente nos ayuden a contrarrestar, por ejemplo, el cáncer, ¿verdad? También se previene la erosión y la desertificación. Aquí la desertificación está muy fuerte, sobre todo en México, donde estamos en el paralelo y en la geografía. Si sigue así el cambio climático, México, más de la mitad de México va a ser un desierto. Y ya sin agua, no sé si vivieron hoy, este año, la falta de lluvia, pues es impresionante, ¿no? No crece nada, se calienta mucho, los suelos sin cobertura llegan hasta 50 grados, el sol es muy fuerte. Por ejemplo, Australia, ellos ya están a un nivel ya muy dramático de la desertificación. Y también mejora la calidad de agua porque es como un filtro, ¿no? Bueno, entonces ahorita ya vimos cómo se convierte o cuáles son las fuentes de materia orgánica y qué es una materia orgánica del suelo. Aquí, digamos, aquí estamos viendo brócoli después de la cosecha. Aquí está Valentín. Y el brócoli pues ya se incorpora. Al incorporarlo al suelo, los microorganismos, los hongos, empiezan a comerse la materia orgánica. Mucho se va como CO2 a la atmósfera. Una parte se va, lo que se forma se llama necromasa microbiana. Digamos que estos microorganismos se reproducen, hay calor, hay CO2, y empiezan a morirse algunos, otros no, otros siguen viviendo, pero la necromasa microbiana tiene más carbono que el doble que la materia, ¿verdad? Y se llama así, ya es como estudio, ¿verdad? La necromasa microbiana. Y una parte se almacena en el suelo, una parte se dice agregado, que está físicamente protegido, que te vamos a ver una foto. Hagan de cuenta que los microorganismos comen algo y lo meten en una como caja de ahorro, ¿verdad? Y ahí se queda. Y por eso se dice físicamente protegida. Y hay otra parte de la materia orgánica de los microorganismos que ya la protegen de manera bioquímica. Aquí dice sorción del suelo, es decir, esta materia es un almacén gigantesco y puede durar hasta 1000 años ahí en el suelo. Pero esta capacidad de almacén del suelo del agregado físico y del bioquímicamente protegido es lo que da realmente un almacén nutritivo del suelo. Y también hay materia orgánica libre que se llama particulado. Esa, digamos, regresa otra vez a los microorganismos y se completa el ciclo. Entonces la cosa es que un suelo sano siempre está en este ciclo, almacenando nutrientes y también respirando, y el CO2 que es muy bueno o es esencial para la fotosíntesis, ¿no? Ese es más o menos, a grosso modo, lo que pasa de materia orgánica a materia orgánica del suelo. Y aquí, bueno, vamos a ver qué es esto, realmente lo que nos interesa, porque es lo que queremos aumentar en el suelo en la agricultura regenerativa. Entonces, ya lo que les mencionaba, que hay una materia orgánica libre, que se dice particulado, hay un agregado físico protegido y hay otra materia orgánica que está realmente pegada al suelo, a las arcillas. Aquí son unas fotos, por ejemplo. La materia libre pues se ve así como composta, se ve en color café. No se ve, sí se ve que es de procedencia de vegetal, pero no realmente no se ve las partes, ¿no? Y aquí se ve físicamente protegido. Estos son los macro y microagregados, que aquí ven, por ejemplo, como poros, en donde aquí pueden entrar las raíces, los microorganismos, el agua, y se hace la estructura. Y cuando esta es estructura, pues el suelo no se colapsa. Y la materia orgánica que está bioquímicamente protegida o absorbida, por ejemplo, son calcio, magnesio, que está pegada a arcillas. Y es el ácido húmico conocido, que es color negro, ¿no? Es la última, digamos, o la parte más estable
de lo que digirió los microorganismos. Y así, digamos, hablando en billete, ¿no? La materia orgánica libre, pues sería el dinero que tienen ustedes en la cartera, que disponen luego. Está físicamente protegido, pues sería una caja o en el cajero que tienen que ir ustedes por el dinero, que no nomás es de fácil acceso, pero sí más o menos accesible. Y la bioquímicamente protegida es como tener una casa que realmente tiene un valor grande, pero para venderla uno se tarda mucho tiempo, ¿verdad? Y pues ahí dura muchos años. Entonces, esta parte es la que mineraliza, o sea, lo que da disponibilidad a los nutrientes a la planta, esta que da la estructura a la planta y al suelo, y esto es un almacén de nutrientes que van accediendo también las plantas o los hongos, y aquí es realmente donde se secuestra el carbono, que es lo que estamos viendo para el cambio climático. Y aquí sabemos que es vulnerable o es afectado por la temperatura, los agregados por la labranza, o sea, el tractor, el movimiento de tierra, y el bioquímicamente protegido, pues es por modificaciones de pH, o por sales, o por agroquímicos, o por desinfectantes que se utilizan. Por eso, después de varios años, después de la Revolución Verde, se hicieron muchas acciones que afectaron mucho a la materia orgánica del suelo, por eso se ha perdido, ¿no? Ahorita lo que queremos es, por lo menos, a regresar a lo que estaba antes. Entonces, la pregunta es, ya vimos cómo se transforma la materia orgánica a través de los microorganismos y hay un ciclo aquí, pero también hay una pérdida de CO2, por así decirlo. Entonces, el objetivo de la agricultura regenerativa es que ya no haya que sí haya un ciclo de CO2 a la atmósfera, pero realmente que se quede en el suelo y que siga formando los beneficios que estamos buscando, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué mejorador de suelo es el bueno? ¿Verdad? Y cómo almacenar más necromasa microbiana estable, que es lo que al final queremos nosotros. Entonces, la pregunta es, bueno, si nosotros queremos tener materia orgánica en el suelo, queremos que se quede ahí, pues ¿cómo lo hacemos de manera eficiente? ¿verdad? Son términos así medio agrícolas, pero es más bien, si yo meto una tonelada de materia orgánica, pues ¿cómo le hago para que se quede lo más que se pueda de esa tonelada, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, en la biología estudiamos el carbono y cuál sería nuestra materia orgánica meta, o sea, cuál es nuestro mejorador de suelo, el mejor que no podemos utilizar, ya sea las compostas que mencionamos, o los estiércoles, que bueno, que esos no se usan mucho, los cultivos de cobertura, fermentos, ¿verdad? Entonces, estudiando más, vemos qué sustrato es el que es más fácil digerible por los microorganismos que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, sí, a nivel, a grosso modo, se dice que hay moléculas grandes, o sea, recalcitrantes. Una molécula recalcitrante es una molécula que es tan compleja o dura, por así decirlo, que es de lenta biodegradación. Por ejemplo, y aquí se habla de la relación carbono-nitrógeno. O sea, digamos que haya 100 carbonos por un nitrógeno, esa es una molécula recalcitrante. Y una molécula recalcitrante, pues es un rastrojo, acerrín, que tenga mucha lignina, o sea, que sea como café, ¿verdad? O sea, ramas, algo que ustedes pueden incorporar y a veces tarda un año o dos en desaparecer. Y hay otras moléculas simples, tienen una relación más cerquita de 25:1, por ejemplo, de carbono con nitrógeno, que son azúcares. Por ejemplo, aquí sería la melaza, serían las plantas jóvenes que les mencionaba hace ratito, que tienen muchos exudados y que son fáciles de digerir, ¿no? Entonces, se estuvo estudiando, bueno, qué es lo que yo tengo que meter a mi suelo para mejorarlo. Y entonces ya se descubrió, muchos empezaron a meter rastrojo, los puros azúcares, ¿no? Y otros hicieron la otra combinación, y lo mejor fue meter moléculas recalcitrantes, o sea, rastrojos, ramas, todo lo que es ya lignina fuerte o planta vieja, y también azúcares como melaza,
plantas jóvenes, ¿verdad? Entonces ya se sabe que las moléculas recalcitrantes son digeridas por los hongos, que son los hongos, no sé, todo el mundo los conoce, digamos, los champiñones son la parte reproductiva de un hongo, pero en el suelo son como filamentos gigantescos. Y los hongos pues, son importantísimos en lo que es la biología, y desgraciadamente son los primeros que se mueren con una agricultura de muchos agroinsumos. Las moléculas simples son básicamente digeridas por bacterias. Entonces, a partir de esto y observando con la experiencia de los campesinos y de lo que hacían antes los lecheros que tenían vacas y tenían parcelas donde comían y pastoreaban, veían que esta mezcla era muy importante. Ya ahorita ya se sabe que es una relación hongo-bacteria que es muy importante. Por eso cuando ustedes compren composta, cuando hagan fermentos, pregunten si tienen hongos y bacterias, o cuántos tipos diferentes de bacterias, o cuántos tipos de hongos y bacterias tiene su composta. Entre más tengan, es mejor, ¿verdad? Entonces son conocimientos que se están difundiendo por todo el mundo, sobre todo para los mejoradores de suelo, que ya se venden muchos, ¿no? Hay unos que sí sirven, otros que no, porque están mal elaborados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen mejorador es una mezcla de carbono y nitrógeno, que sea acorde a nuestro cultivo. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, un cultivo que es arbustivo, que es, por ejemplo, manzanas o chabacanos, necesitan más hongos que bacterias. Y, por ejemplo, el maíz, los brócolis, necesitan más bacterias que hongos. Entonces, por eso se hacen los sustratos y se hacían experimentos, metían un solo sustrato, por ejemplo, composta, y aquí metían otros sustratos, otras fuentes de materia orgánica, compostas elaboradas bajo estándares certificados. Eso quiere decir que, no sé si algunos estuvieron en el webinar que di de composta, que ahí venimos todos, ahí se ven todos los estándares que deben ser cumplidos. También revisar la biodiversidad microbiana que está dentro de nuestro mejorador de suelo. Aquí otra vez hongos y bacterias. Y también se utilizan extractos vegetales como saponinas, extracto de yuca, gobernadora. También se aplica harina de roca, también se aplican zeolitas y diatomeas. Aquí lo que podemos ver es que el primer paso es eliminar los agroquímicos, ¿verdad? Y los fertilizantes químicos. Entonces, como ir tratando de desintoxicar el suelo. Aquí también, como yo les hablé de la microbiología, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la relación o-bacteria? ¿Cómo se determina? Y bueno, yo en mi laboratorio yo tomo una muestra, la veo en el microscopio, aquí por ejemplo ven unos filamentos, ven, este es agregado orgánico, y luego hay puntitos que casi no se ven que son bacterias. Entonces se cuentan y se ve el volumen, y se dice, bueno, tengo 1 a 1 o 10 a 10, etcétera, ¿no? Esa es la relación donde se saca en el suelo o en la composta. Y relación alta, ¿qué quiere decir? Que no nomás es tener un hongo y una bacteria, ¿verdad? Hay que tener 1.000.000 de hongos con 1.000.000 de bacterias, ¿no? Entonces, eso es una revelación orgánica o biológica que cada vez ya se está tomando más en cuenta. También ver qué especies crecen de manera de sinergia, ¿no? Por ejemplo, hay una manera de ver que, por ejemplo, en uva de mesa, pues echan herbicida, no dejan crecer nada, está solita la vid, pero ya se ha visto que cuando la vid tiene una cobertura vegetal en el suelo, es decir, tiene otras plantas asociadas en el suelo que son pequeñas, no crecen mucho, crece mejor la vid, ¿no? Entonces, a eso se llama sinergia. ¿Qué acciones podemos tener para fomentar una mejor relación hongo-bacteria? Pues es facilitar que se establezcan los microorganismos, es con materia orgánica, proteger siempre al suelo, que quiere decir, bueno, que siempre haya plantas sobre el suelo creciendo, y si no tenemos agua, o por ejemplo en Veracruz, pues no hay problema con que siempre haya plantas, ¿verdad? Pero aquí en el Bajío, donde a veces no llueve, se sugiere poner un acolchado, que es como poner un abrigo o algo encima del suelo, ya sea de rastrojo, raíz o lo que sea, para que se proteja el suelo, o no cosechar todo, nomás dejar que se vaya
quedando las raíces sobre el suelo y no arar y dejar arado el suelo durante 2-3 meses, ¿verdad? También aumentar la fotosíntesis, la eficiencia. ¿Para qué? Para lo que mencionamos, que las plantas produzcan más exudados y para que haya una mejor hongo-bacteria. Pero realmente es lo que nosotros sabemos o conocemos, pero debe haber más relaciones, ¿no? Ciliados, flagelados. Y incorporar plantas jóvenes que les decíamos, ¿no? También se sugiere aplicación de fermentos, consorcios, extractos vegetales. Aquí yo he visto que en superficies muy grandes, digamos de 200 o 1000 hectáreas, pues es muy costoso y muy difícil aplicar composta, ¿no? Mucha gente lo hace, pero ahí, por ejemplo, cuando es muy grande la extensión, es mejor poner plantas o coberturas vegetales. En primera es más barato sembrar, digamos, avena mezclada con otros pastos anuales, incorporarlos con la maquinaria, que poner unas 10 o 20 toneladas de composta, que también serviría, pero dependiendo de inversión, ¿verdad? Y aquí pongo evitar agroquímicos, porque como les decía, las moléculas extrañas, pues sí son tóxicas, ¿no? Entonces, al quitar la toxicidad, pues el suelo se empieza a defender y empiezan a regresar los microorganismos. Aquí pongo administración de tráfico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente hagamos calles donde metamos el tractor y lo metemos lo menos posible sobre la superficie que vamos a trabajar. Ya se conocen que hay calles donde siempre pasa el tractor y nomás se compacta una parte de la parcela y no cada surco, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un suelo sano? Digamos, regresando o repitiendo, es uno que tiene estructura, tiene una buena, abundante relación hongo-bacteria o una buena microbiología y tiene porcentaje, yo diría, arriba del 8% de materia orgánica. Pero de la materia orgánica del suelo, ¿verdad? De la que hablábamos de que está físicamente protegida y bioquímicamente protegida, y la que esté libre, pues es para generar más microbiología. ¿Qué afecta a la estructura? ¿O qué favorece? Pues minimiza la compactación, la erosión y el trabajo en el suelo en su estado óptimo, cuando uno quiere trabajarlo y no romper mucha estructura. También hice otra plática de suelos, donde vemos la humedad. Si el suelo está muy mojado, pues se compacta mucho más. Si está muy seco, pues salen terrones gigantescos y se gasta mucha energía. Entonces hay que buscar una freabilidad del suelo donde no esté ni muy húmedo ni muy seco. Eso los que ya manejan tractores y los expertos ya saben, hasta con la mano, determinar cuál es el estado óptimo para trabajar al suelo. Para la materia orgánica, regresando, aumentar la fotosíntesis o la tasa fotosintética, incorporar materia orgánica, aquí la mezcla que mencionamos, no fomentar la oxidación. ¿Eso qué quiere decir? Evitar los agroquímicos, arar o voltear mucho el suelo. Los arados ya se están eliminando aquí a nivel mundial, ya el arado, que no sé si lo conocen, el arado mide hasta 40 centímetros y voltea prácticamente lo que está a 40 centímetros, lo voltea hacia arriba, y la parte viva, que es la parte de arriba, que es el topsoil o digamos la parte fértil, la meten hasta 40 centímetros, como se rompe la estructura, llueve o riegan y se colapsa y se compacta, ¿verdad? Otra práctica que se está sugiriendo mucho es la siembra directa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sembrar la semilla directamente al suelo para, para que ella misma crezca lo más rápido posible y con las raíces y la microbiología vaya penetrando, y con la vida y la materia orgánica, la compactación se va diluyendo y las raíces crecen como la foto que veíamos de las praderas, ¿no? También sustituir los agroquímicos y los fertilizantes químicos, sobre todo el nitrógeno y el fósforo. Aquí es una controversia muy fuerte porque pues, en México se utiliza gigantescas cantidades de urea, que es el nitrógeno, y también fosfonitratos, ¿no? Y realmente hay suelos donde si no se agregan, pues no crece la planta. Por eso, eso causa mucho revuelto entre mis colegas, porque dice, ¿cómo voy a dejar de fertilizar y no voy a sacar nada, no? Y sí, realmente uno tiene que ir pensando cómo sustituir todo esto, ¿no? Para que tengamos éxito y rentabilidad. Y aquí pongo este cuadrito que dice dificultad para implementar
hay en producciones comerciales, porque realmente ya hay productores gigantescos que casi no descansan y producen, ¿verdad? Porque la demanda de mercado es tan grande. Entonces, realmente es como parar una fábrica de coches para meter otras cosas. Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero yo pienso que el futuro está en la agricultura regenerativa, que es como un paso intermedio a la orgánica. Les pongo, por ejemplo, un brócoli, que yo les hablo de la fotosíntesis. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es donde entra la energía al sistema, que viene del sol y del agua y del CO2. Y para nosotros, por ejemplo, una alta tasa de fotosíntesis es tener un brócoli o una cosecha grande, ¿verdad? Y rentable y nutritiva. Aquí las hojas y los tallos hay mucho carbono, que es lo que vamos a incorporar al suelo y que se degrade. La raíz avienta exudados para los microorganismos, para que siga viviendo y siga se nutriendo. Y esta fotosíntesis que nosotros vamos a cosechar el brócoli, pues estamos también fomentando el almacenamiento de materia orgánica. Porque aquí el objetivo es producir de tal manera que los exudados sean grandes en cantidad y calidad para ir incrementando la microbiología y también la materia orgánica del suelo. O sea, no es necesario dejar de producir un año para meter compostas y todo eso. Sí se puede hacer con un cultivo de transición y que se pueda vender, ¿verdad? O sea, es una creencia de que cambiarnos a materia orgánica debemos dejar de producir. Y por ejemplo, hay un ejemplo, yo creo que es algodón, es de la siembra directa. Aquí, por ejemplo, yo creo que había trigo, pues ya se murió, dejaron la cobertura y sembraron aquí algodón. Ya a nivel mundial hay millones de hectáreas así que se llaman de labranza mínima o labranza de conservación. Aquí pongo, esta es una idea que podemos tomar para otros cultivos. Claro que a lo mejor para sembrar aquí melones o ejotes, pues es más difícil, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos saber cómo se hace de esta manera, porque ayuda a regenerar el suelo, retiene nutrientes, protege al suelo de la erosión, porque aquí llueve y no se rompe la estructura, o viene el aire y no se lleva la parte fértil, el topsoil, ¿verdad? Con esto, como hay sombra y hay actividad equilibrada, hay una poca o muy baja presión de malezas. Aquí le pongo en interrogación, digo en admiración, porque las malezas son plantas indicadoras, realmente no son malas, ¿verdad? Y resiliencia ante el clima, otra vez, ahorita es lo que está pegando mucho. Entonces, este tipo de labranza de conservación es un muy buen ejemplo a seguir y buscar las ideas para tratar de adecuarlas a nuestro tipo de producción, ¿no? Por ejemplo, aquí hay es en Alemania, aquí producen ellos, por ejemplo, lechugas, diferentes tipos de lechugas, ¿verdad? Y de ensaladas. Entonces ellos hacen una cama grande, claro que tienen malecillas por aquí y por allá, pero ya no mueven tanto el suelo, riegan por goteo y protegen mucho al suelo, ¿no? Aquí casi no se usa así, aquí se hacen más bien surcos, ¿verdad? Y por ejemplo, también esta es una huerta de manzano, que están ya a alta densidad, aquí tiene su riego, pero ellos ya, en vez de echar herbicidas o quitar todo y dejarlo así como esa mesa de billar, dicen, ¿verdad? Dejan que crezca aquí pasto, otras plantas, y aquí lo que está en el suelo es que hay más exudado, se protege el suelo, y realmente había una creencia que todo esto compite con el agua que pudiera ser beneficioso para las manzanas, pero se ha visto que les quita el 1 o menos del 1%, o sea, realmente es una creencia, ¿verdad? Esto no afecta en lo más mínimo tener esto, al contrario, es muy benéfico. Aquí también se pueden sembrar leguminosas o chícharos, otras cosas. Tratar de cubrir siempre el suelo. Aquí, bueno, unos puntos críticos que veíamos era, por ejemplo, el control de las malezas, cuando uno quiere pasarse a la agricultura regenerativa o la orgánica. Y aquí le pongo este tractor que está pequeño, ¿verdad? Tiene estos implementos y van raspando, por así decirlo, la parte más superficial que puedan
para romper o controlar las malezas. Y aquí este es muy recomendable porque no mueve mucho suelo y no rompe muchos agregados. Pero aquí lo importante es tener unas camas altas. Aquí se puede sembrar pues no se ve que sea frijol o las papas o el maíz. De hecho, el maíz que se siembra en México, que se siembra con yunta, siempre se siembra el maíz entre surcos y luego aporcan o escardan, así se llama, pasan la tierra y tapan el tallo del maíz y ahí afectan mucho menos la estructura o oxidan muy poco el suelo. Es una milpa que ya tiene más de 5,000 años. Y por ejemplo, les pongo este ejemplo, son papas que se sembraron, ya emergieron, y para que un mejor manejo, dicen ellos, levantan las camas y mueven esta parte del suelo en las papas, porque las papas necesitan, entre más tapaditas estén, pues dan más tubérculos, ¿no? Pero aquí también se ve mucho movimiento de suelo. Y cuando mueve mucho el suelo y no tiene estructura, aquí puede llover y puede erosionar o puede compactar más al suelo, ¿no? Otro punto crítico para de materia orgánica o no usar agroquímicos son las nuevas variedades que salen al mercado, ¿no? Dicen, unas variedades requieren nutrientes más rápido o no, o son muy delicadas. Estas variedades, por ejemplo, de coliflor o de fueron seleccionadas con estándares de agricultura convencional, ¿no? Entonces, por eso hay que estar haciendo experiencia, aquí pongo, y hacer ensayos para descubrir cómo quitamos de los nutrientes o los fertilizantes químicos para tener unas buenas producciones. Y aquí es un llamado también a los consumidores, que ellos también tengan paciencia y tengan como interés en comer más nutritivo, ¿no? O sea, exijan, porque si esas variedades ustedes se las comen y analizan si tienen calcio, magnesio, selenio, algo que sea nutritivo para el hombre, pues va a tener mucho menos que digamos una coliflor orgánica, ¿verdad? Pero es un dilema donde están involucrados tanto el cliente, el consumidor, como el productor. Aquí les quería mencionar también sobre la materia orgánica que les decía, los minerales que requieren una planta, por ejemplo, y del aire, la planta toma el carbono, el hidrógeno y el oxígeno del aire, y del suelo, a través de microorganismos, de hongos y bacterias, por eso son muy importantes. Algunas moléculas entran a la raíz, ¿no? Pero mayormente son a través de microorganismos, que es el nitrógeno, el fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, fierro, manganeso, boro, zinc, molibdeno. Todos esos son elementos, o la mayoría, que toma la planta del suelo. Si nos vamos en porcentaje de materia seca, o sea, lo que tiene realmente las plantas, el 90% es carbono y oxígeno, que sería del aire, ¿verdad? Que es básicamente el CO2, el 90%. Un 7.5% es hidrógeno, que viene del aire, y 1.5% es el nitrógeno. O sea, si sumamos 90 más 97.5, que la planta tiene de materia seca, o sea, en sus tejidos tiene 4 nutrientes diferentes. El 2% pues son magnesio, calcio, son estos para la fotosíntesis, para la energía, el fósforo, por ejemplo, el azufre para coenzimas o enzimas metabólicos, y el 0.5% de todos los demás, que molibdeno, níquel, cobre, ¿no? Entonces, pero si no existen estos 0.5%, entonces la planta no crece o no se desarrolla bien. Por eso es criticable que muchos gobiernos fomentan el uso de urea, que es solamente nitrógeno, y todo lo demás, ¿qué, verdad? Entonces todo lo demás se ha perdido. Pero a tener un suelo sano con microorganismos, con materia orgánica, estamos garantizando que todos estos minerales que salen del suelo los tenga la planta fácilmente, y el aire y el CO2 que se salen de la materia orgánica estén disponibles, ¿no? Bueno, en resumen, ¿cómo incrementar la materia orgánica en el suelo? Pues como con botas, fermentos,
consorcios microbianos, porque hay suelos que ya están prácticamente muertos. Siempre tener el suelo protegido, ya sea con cobertura, con cultivos verdes, cultivos, o sea, muchos cultivos diferentes, por ejemplo, chiles, calabazas, lechugas. A veces no se puede, ¿verdad? Si no se puede, si se tiene solamente producción de brócoli, pues aquí tienen esas opciones de acá arriba, ¿no? Y exudados puse porque es la eficiencia de la fotosíntesis, o sea, un cultivo bien nutrido para que tenga muchos exudados. El manejo de tractores, también estudiarlo muy bien. Y eliminar moléculas extrañas, sustituirlas por orgánicos, por minerales fermentados, por inertes. Un inerte es, por ejemplo, zeolita, carbono, carbonatos, silicatos, ¿verdad? Y los beneficios, pues ya los hemos mencionado ya varias veces: la necromasa, la retención del agua, la estructura, la infiltración del agua, serán rentables y mitigar sobre todo el cambio climático. Aquí les quiero poner el ejemplo de estas lechugas, que por cierto fue de hoy en la mañana, y es una lechuga que está siendo agredida por una enfermedad que se llama esclerotinia. Aquí especies, que a veces hay dos. Se ve cómo se va colapsando la lechuga. Hay como rodetes. Aquí el suelo, como les mencionaba, no tiene estructura, se apelmaza. Si aquí nosotros rascamos o hacemos un hoyo, quizá a los 30 centímetros esté seco, ¿verdad? No hay oxígeno, no hay nutrientes. Entonces el hongo, la esclerotinia en este caso, ataca a la lechuga, ¿no? En este caso, pues es una pérdida económica fuerte. Pero, por ejemplo, esta lechuga, si la revisamos a nivel molecular, pues tiene una deficiencia fuerte de microelementos, ¿no? Por eso está dañada. Entonces aquí, dentro de la empresa, vamos a tratar o vamos a regenerar este suelo para que se siga produciendo lechuga, que es base de su negocio. Entonces, ¿cómo hacemos esta regenerativa? Pues aplicamos consorcios, aplico un producto que se llama Biosol, que es extracto de yucca shirígera, que son saponinas, que son precursores de citoquininas que necesitan las plantas para crecer. Metemos algas marinas, que son aminoácidos, en vez de otro tipo de fertilizantes. Metemos una línea de fertilizantes que sean activadores, que son fermentados con levaduras, para aumentar la tasa de fotosíntesis, para aumentar los exudados en el suelo. Y si hay, mientras está la transferencia a la regenerativo, siempre, o es probable que haya plagas, usamos inertes, así como diatomeas, silicatos, carbonatos. Y también medimos aquí, por ejemplo, estas fotos son el índice foliar. Vamos midiendo cómo va creciendo, en este caso la lechuga, porque lo que queremos es aumentar el tamaño de hoja y la eficiencia fotosintética lo más rápido que se pueda para cubrir el suelo, y vamos monitoreando cómo va creciendo. Y también una buena índice foliar con un buen crecimiento, una buena nutrición. Medimos los grados de Brix, que son grados sólidos totales, se dice, que es lo que tiene dentro de la planta, que entre más grados de Brix tenga en una planta, es más sana. Digamos, una planta que tenga 2, 3 grados Brix, está apenas alimentándose bien. Si tiene 4 o 5, va mejorando, y si llega a 6, 8, ya es una planta, o 12, es una planta sana, que se protege a sí misma, ¿no? Entonces vamos haciendo ese tipo de manejo en este tipo de problemas en el suelo. Y también observamos mucho las raíces. Por ejemplo, es una piña. Aquí vemos cómo se va pegando, aparte de buena humedad, Nayarit, cómo se va en la raíz de la piña, que es una bromelia, que también absorbe por aquí nutrientes. Aquí, por ejemplo, las raíces de las zanahorias, que crezcan bonitas, blancas, largas, en los ajos, por ejemplo, ¿no? Aquí en la agricultura regenerativa nos abocamos mucho a lo que es el manejo del microbioma, o sea, los microorganismos del suelo. Y pues lo que les mencionaba, ya casi para terminar, cómo es la transición a orgánico o a regenerativo. O sea, es desaprender la manera de producir. Aquí yo quisiera agregar que las universidades también desaprendan la manera de que enseñan, ¿verdad? Que enseñen otro tipo de agricultura,
observar mejor, o sea, salir al campo, ver la planta, la raíz, también conocer la nutrición vegetal, o sea, para qué sirve un calcio, magnesio, o la relación calcio, no nomás es saber para qué sirve el calcio, sino ver la relación calcio, potasio, magnesio, ¿verdad? Estudiar también los microorganismos que son importantes y son benéficos, no hay necesidad de destruirlos. El control de malezas, aquí más bien sería plantas indicadoras. Por ejemplo, una planta indicadora de erosión son los pastos. Si nuestra parcela se está llenando de pasto, quiere decir que el suelo, por así decirlo, está reaccionando y le pide al pasto que lo cubra para que no se deslave, ¿no? También ver las épocas de siembra, porque el mercado exige lechugas en diciembre, donde está nieve. Entonces eso también, ¿cómo le hacemos para sembrar algo que pues hay que importarlo de China, o quién sabe, ¿verdad? Luego los suelos están muy compactados, a nivel general tienen muchas sales, baja materia orgánica, microbioma pobre o casi nada de microorganismos, está desbalanceado, o sea, oxidado, y tiene nutrientes secuestrados. Un nutriente secuestrado quiere decir que está fijado de tal manera que es inaccesible a la planta. Y eso lo causan, por ejemplo, el glifosato, que se defiende mucho al glifosato, pero realmente el glifosato y otros herbicidas, no nomás él, secuestran nutrientes. Por eso ustedes ven a veces en la carretera maíces amarillos y la gente piensa que es nitrógeno, pero realmente es una deficiencia de nutrientes como zinc, como fierro, hierro, que es consecuencias de uso de herbicidas. En la transición, pues generar materia orgánica, como les decía, con ya el cultivo puesto en la parcela, buscar la serenidad del suelo. Y esto sí que afecta al negocio, ¿verdad? Porque si no, la gente no le va a entrar. El premio es increíble. Por ejemplo, uno baja menos, es más rentable, es más, regresan, por ejemplo, hasta pájaros a la empresa. Y también, pues el mercado orgánico está creciendo muchísimo. Ahorita con el COVID, los pedidos de orgánicos, me comentaba un amigo, fueron más estables que los pedidos de cualquier, de lechuga convencional, por así decirlo, ¿no? Bueno, no sé si tengan algunas preguntas o comentarios. Si alguien gusta preguntar, puede abrir su micrófono. Sí, yo quisiera preguntar algo. A ver, deja cómo me salgo aquí. Solo quítale compartir, Jorge. Ah. ¿Aquí? ¿Dónde está compartir? Abajo tienes un botón que dice dejar de compartir. Ahí. Ah, sí. Ah, perdón, aquí está. A ver, Yo quisiera preguntar algo. Sí. ¿Qué pasó, Felipe? Hola, Jorge. Sí. Mira, es que sembré una milpa este año. El año pasado sembré, pero pues con la sequía no se dio. Y este año sembré, pues en un suelo que a lo mejor tiene 10 años que no se siembra nada, pero sí se sembró durante muchos años agricultura, con yunta, sí todo con yunta, pero sí fertilizantes y herbicidas y todo eso. Entonces, pero realmente no tuve tiempo de incorporarle nada de materia orgánica, de hacer composta o de echarle algo ahí. Entonces, pues simplemente sembré el maíz, frijol, calabaza, ¿no? La milpa, ¿no? Entonces, pero veo que, pues que la verdad, comparado con los vecinos que sí le echaron fertilizante, pues sí las milpas van mucho más lentas, ¿verdad? Entonces, la verdad no sé si convendría dejarlos que crezcan hasta cierto punto y luego incorporarlo al suelo, la masa vegetal para mejor hacerlo mejor el año que entra. ¿O qué recomendarías tú? ¿Mejor dejar el cultivo y esperar al rastrojo y ese rastrojo luego volverle a meter la yunta para incorporar lo que quede? ¿Qué recomendarías en esta transición si no le eché materia orgánica antes, ¿no? Sí, bueno, yo lo que haría, sí, ahorita hay muchas milpas que no crecieron, ¿verdad? Yo lo que haría, dejaría al maíz ahí creciendo, porque lo que está ya demostrado que los exudados que les decía yo de las raíces meten casi 10 veces más que meter composta. Entonces, digamos, si ahorita lo incorporas,
vas a dejar el suelo pelón y si sigue lloviendo se va a lavar, ¿verdad? Entonces yo lo que haría, pues si dejar que crezca, si ya no puedes aplicar ninguna composta o un foliar orgánico que le ayudara, pues a ver qué sale, ¿verdad? Probablemente crezca mejor va a ser la calabaza, que son más estables y más fuertes, pero vas a mantener tu parcela cubierta, porque si ya no llueve y llueve hasta, digamos, hasta el otro junio, pues se va a quedar un pelón y eso va a oxidar y se va a perder la materia orgánica. No sé si me explique, yo lo dejaría y si llueve y de plano, esa es una opción. La otra opción, si sigue lloviendo, pues puedes cosechar y sembrar avena o algo. La cosa es no dejar pelón al suelo. Ok. Y después de la cosecha de los elotes y el maíz, ¿conviene tumbar el rastrojo o las varas si cuando se cosecha elote, pues conviene ahí tumbar la planta y dejarla encima del suelo o sí tratarla de incorporar de alguna manera? Pues lo mejor sería molerla e incorporarla, pero una opción es acostarla y dejarla como un acolchado, ¿verdad? Que proteja el suelo. Ok. Porque ahí no vas a sembrar hasta el otro año, ¿verdad? Pues a lo mejor en invierno le echo algo de avena y a lo mejor sale, ¿verdad? Ahí encima, ¿no? Sí, si lo puedes acostar o moler y dejar encima, que se vea como la foto que pasé de Sí, las moléculas recalcitrantes, ¿verdad? ok, ok. Ah, pues Y sobre todo si tiene una pendiente así, pues tratar de evitar que no se deslave, ¿verdad? correcto. Sí. Está bien. Gracias, Jorge. Bueno, Felipe. Tenemos preguntas en el Facebook. Dice una persona, ¿se puede aplicar fertilizando foliar orgánico en lugar de fertilizante al suelo? Sí, sí es una muy buena opción. Realmente la planta es por la raíz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay suelos que están muy oxidados y si yo aplico un fertilizante, probablemente no lo tome. Por ejemplo, el hierro, eso. Entonces, ya hay unas líneas buenas ya sea de fermentos y, por ejemplo, aquí, un día que puedan venir a Mealco, aquí enfrente tengo un vecino, sembramos maíz y yo digo que gracias a Dios no tiene dinero, pues no aplicó urea, no aplicó herbicida, pero sí aplicó el estiércol de sus vacas. Y muy importante en los fermentos y en las aplicaciones foliares es aplicar desde la cuarta hoja del maíz, por ejemplo, es donde el desarrollo lo va tomando la planta y luego a la 10ª hoja. Y con esos tipos de aplicaciones con fermentos, con los fermentos les pueden agregar harina de roca, que tiene muchos nutrientes. Eso sí puede sustituir el fertilizante, ¿no? Gracias. Otra pregunta dice, doctor Jorge, ¿qué bibliografía podría recomendar que hable sobre la identificación de plantas indicadoras? Es importante saber esto ya que no sabemos leer lo que nos dice la naturaleza. Gracias. Sí, bueno, mira, ahí iba a dar una presentación de unos españoles que se llama Sembrares. Eso lo pueden buscar ahí en internet, se llama Sembrares. Ahí hubo una presentación de un francés y todavía no traduce su libro, ¿verdad? Pero ese francés tiene años viviendo las plantas indicadoras y decían que el otro año ya va a estar el libro disponible. Entonces ahí se pueden meter ciertos comentarios. El que les dije, por ejemplo, del pasto, que realmente agarra bien la tierra para que no se deslave. Y ya, si yo sé de algo, lo voy a meter en el Facebook. Algo que sería también importante, o lo que yo hago también cuando voy al campo, por ejemplo, aquí cuando hay suelos muy compactados, trato de sacar las plantas indicadoras y donde hay mucha compactación, he visto que las malezas tienen como los nabos, tienen raíces que parecen lanzas. Es decir, que ellos están tratando o son los únicos capaces de perforar esa compactación que existe. Porque hay compactaciones de la arata como a 30, 40 centímetros, hay compactación de la rastra que está más arribita, y hay compactación de rototiller, ¿no? Hay como 3 compactaciones.
Entonces yo los invito a que vayan al campo, hagan un hoyo y saquen malezas y vean traten de sacar lo más que se pueda de la raíz y tratar de imaginarnos. Y también hay una cosa que es un aparato que sirve para ver la potencialidad de la compactación. Pero en cuanto sepa de ese libro, otra acción literaria, pues ya se los menciono en el Facebook. Si alguien más tiene pregunta, puede levantar la mano o abrir el micrófono. Yo tengo otra pregunta, Jorge. A ver. Ya mis milpas pues ya tienen, ¿qué será? Como un mes, yo creo, mes y medio. ¿Convendría echarles algún fertilizante foliar? Sí. Todavía no sale la flor, ¿verdad? No sale tienen como unos 30 centímetros apenas. Sí, ahorita sería muy óptimo aplicar un foliar. Ahí si quieres pasas a la casa acá. Ahí paso para echárselo. Bueno. Sí. Muy bien. Jorge, ¿me escuchas? Sí. Yo te quería preguntar, hace rato mencionaste que el incorporar el rastrojo de maíz, por ejemplo, que duraba de 1 año a 2 años en desintegrarse, ¿no? Cuando incorporas el rastrojo de maíz y al mismo tiempo la composta, ¿qué tanto se adelanta ese tiempo? Pues sí, pues adelanta casi la mitad de tiempo. Y a los 3 meses, si hay agua y composta y los hongos, empieza a hacerse más blandita, ¿verdad? Ajá. Entonces, si, digamos, se tiene muy buena calidad de microbiana, composta, pues empieza a los 3 meses, ya empieza a degradarse. Y cuando son suelos muy pobres y haces el arado y los incorporas muy profundo, pues sí, ahí duran 2 años, ¿verdad? Y se quedan. Sí. Okay. Sí. Y otra pregunta, para el control de malezas, meter cubrir con la cobertura así de rastrojo de maíz o de trigo, así, ¿qué tan eficiente es para el control de malezas? Pues como así súper eficiente no es como a lo acostumbrado, ¿verdad? Ajá. Pero yo lo que he visto cuando ponen ese trigo o labranza de conservación, sí ponen plantas así que muy, muy rápidas, digamos, ¿verdad? Como cereales o algodón. Pero yo, por ejemplo, yo sembré acelgas y puse una cobertura de pasto y sí frenó mucho la maleza y se quedó muy chiquita. Y lo que yo hice es aplicar foliares nutritivos de nutrientes y la selga creció mucho más rápido y la maleza se quedó chaparrilla, ya no creció. Entonces sí es bastante eficiente. Sí, sí. Ok, gracias. Si tiene una pregunta o un comentario, o si ustedes ya producen de manera orgánica, porque lo más difícil es la transición, ¿verdad? Y eso a nivel mundial pega muchísimo, ¿no? Hay gente que se tarda 3 años en pasarse de convencional a orgánico. Y entonces, entre más experiencia tengamos y compartamos, nos vamos ayudando más, ¿verdad? Jorge, nos piden si puedes repetir, por favor, el nombre de la página donde pueden consultar las plantas indicadoras. Sembrares, como de sembrar, pero sembrares. A ver si luego lo puedo escribir. Y es un especialista francés. Voy a buscarlo y se los mando. O que te sigan en el Facebook, ahí vas a publicar algo sobre él, ¿verdad? Sí, voy a publicar y sobre todo tratar de cambiar el nombre de maleza a planta indicadora, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, como... Perdón. ¿Puedes repetir tus redes para que te sigan? Sí, se llama Bioremediación de Suelos, ahí en Facebook. O también Casa sobre Piedra, pero más bioremediación de suelos. Les quería comentar, por ejemplo,
cambiar el nombre de maleza a planta indicadora es lo más correcto, porque eso nos indica, porque así vamos a ir mejorando nuestro suelo y todas las malezas o plantas que existen, entre más haya, es igual que los microorganismos, entre más haya, está más equilibrado. Y por ejemplo, las abejas, que sí hay que cuidarlas, pero realmente representan un porcentaje pequeño a los polinizadores. Por ejemplo, creo que un 30 o un 20%, hay que verlo bien cuánto representa una abeja. Y los demás, pues son otro tipo de abejas, avispas, insectos, trips, que se alimentan de polen. Y por ejemplo, un cultivo, digamos, extensivo de una sola planta que vamos a cosechar, por ejemplo, hojas, pues casi no hay plantas, ¿verdad? Diferentes. Entonces, eso va alejando a los benéficos o a los polinizadores. Entonces, a sugerencia, se puede determinar un cierto porcentaje de un rancho, o un 5%, un 3 o un 10%, donde haya franjas de ese tipo de plantas y uno va observando lo que existía antes. Porque cuando observamos que, por ejemplo, en nuestro cultivo solamente hay malva, eso quiere decir que pues hicimos algo de tal manera que seleccionamos a la malva y ya perdimos toda la biodiversidad que existía antes. Entonces es un indicador que, ¿cómo hacemos para que regrese? De hecho, las semillas siempre están en el suelo. Entonces, es ver ese tipo de cosas también, e incluirlas, ¿verdad?, en el manejo. A ver, Armando Méndez. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Lo que tenemos, bueno, en este caso, en invernadero, que ya está el cultivo establecido, está en acolchado, ¿qué recomendarías para incorporar materia orgánica? Pues puede ser, si está acolchado con el plástico, pues yo metería materia orgánica líquida. Ya se vende, por ejemplo, ácidos húmicos, fúlbicos, algas marinas, el extracto vegetal como el biosoil, y vas incrementando. Y también algo muy importante es que tu cultivo lo nutras de tal manera que las hojas sean equilibradas, gordas, que sean la tasa de fotosíntesis muy fuerte, ¿verdad? Eso va a ayudar a incrementar mucho la materia orgánica. Entonces puede ser análisis foliares o de peciolo o de savia, y hay como tablitas. Si quieres me puedes mandar tus análisis ahí por Facebook para contactarme, porque lo que yo he observado, por ejemplo, en los últimos 2 años que he tratado de aumentar la tasa fotosintética, que solamente agregando, por ejemplo, manganeso o molibdeno o hierro, se incrementó la productividad muy fuerte. Eso quiere decir que faltaba ese cofactor, y ya a veces uno abusa de calcios o de aplicar boros, de nitrógeno, ¿verdad? O de potasio. Y si uno se pasa en aplicar cosas, entonces se equilibra y ya no, los exudados de las raíces ya no son tan fuertes para aumentar la materia orgánica. Entonces lo que yo haría, extractos, algas marinas, aminoácidos, inclusive también se recomienda hasta 5 litros de melaza, que es para activar un poco más la actividad microbiana, pero muy importante es que tu planta esté sana y se siga produciendo. Ok, Inge, muchas gracias. Porque sí he estado considerando también el colocar test de composta, pero fortificados con algo más. ¿Con qué me lo recomendarías más, Inge? Pues el té de composta se puede, le puedes agregar harina de roca y darle de vueltas y como que fermentarlo, ¿verdad? Pues hay que ver que no tape el aplicador, ¿no? El té de composta, lo elaboras a partir de la composta, entonces tienes que hacer una composta bien equilibrada que tenga rastrojo, partes verdes, harina de roca si es posible, y de ahí sacas más microorganismos para fermentar tu té de composta, ¿verdad? Y lo puedes aplicar foliar y al suelo. Ok, Inge, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Jorge, por haber compartido. Muy Bueno.
útil y valiosa información. Gracias. Vale, Beto. Gracias, Beto. Gracias por participar. Y si tiene alguna pregunta de lo que expliqué, si no quedó claro o algunos términos, ¿verdad? También me pueden preguntar. Y si no, pues... Ingeniero Anaya, ¿ok? Bueno, pues yo creo que si ya no tienen preguntas, muchas gracias. Voy a hacer otro webinar como tocando temas de agricultura regenerativa. Ahorita fue la materia orgánica y los microorganismos. Y también tratar de manejar lo que es la nutrición, porque sí, yo creo que la base de control de enfermedades y de plagas es porque está desnutrido el cultivo o hay algo en el suelo que impide que tome nutrientes bien la planta, o hay tóxicos que impiden que la nutrición sea óptima, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Que estén Jorge. bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias por participar y cuídense mucho. Sí, cuídate mucho también tú.